Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos nuevamente con ustedes en este 26 de abril para hablarles de la crisis que se ha desatado por la reforma a la salud. Ya ustedes saben, el presidente Petro pidió la renuncia protocolaria de todos sus ministros. Además, declaró la muerte de la coalición de gobierno, esto a través de sus redes sociales, pero como esto se genera por el trámite de la reforma a la salud, está con nosotros a esta hora el representante Andrés Forero del Centro Democrático. Representante, bienvenido a Semana. ¿Cómo está? Diego, un saludo para ti, un saludo para todas las personas que nos ven en este momento. Representante, ya le voy a preguntar, por supuesto, del trámite de la reforma, pero tengo que preguntarle antes sobre la opinión que usted tenga de todo esto que está pasando, porque llevamos 8 meses de gobierno y ya estamos en esta crisis política. Pues varias consideraciones a propósito de lo que está pasando con este nuevo remesón o este nuevo revolcón ministerial, Diego. Lo primero que hay que decir es que pues el presidente creo que ha entendido mal la forma en que ganó las elecciones o las circunstancias en las que ganó las elecciones. Él naturalmente ganó y eso se reconoce en democracia, pero él no debe desconocer que ganó en segunda vuelta y por un margen muy estrecho. ¿Y eso qué significa? Que no tiene un cheque en blanco para refundar nuestro país. Yo creía que él lo había entendido inicialmente a propósito de la construcción de esa coalición de gobierno que había logrado, pero con los anuncios del día de ayer pues vemos que esa coalición de gobierno realmente no era una coalición que se hubiera articulado en torno a una serie de acuerdos programáticos, sino por el contrario todo parece indicar que el presidente consideraba que con una serie de cuotas o una serie de nombramientos políticos pues básicamente estaba comprando la obediencia irrestricta e incondicional de partidos políticos que tienen divergencias protuberantes con el pacto histórico. Entonces eso queda en evidencia que no estaba sucediendo, que realmente no eran unos acuerdos de carácter programático, sino que todo aparentemente es de orden burocrático. Y entonces él está un poco, en lugar de buscar la concertación ante los enfrentamientos o ante las críticas, ante los tropiezos que estaba enfrentando la reforma a la salud, él en lugar de buscar la concertación, aparentemente pues opta por la radicalización y siento yo que está dando al traste con la gobernabilidad en el Congreso y con la posibilidad de darle legitimidad a estas reformas. Pero, representante, usted tiene razón en cuanto a la votación que él tuvo. Sin duda fue elegido por los colombianos, así haya sido por un margen pequeño. Pero cuando llega a la Casa de Nariño es el presidente de todos los colombianos. Ahora, si miramos el Congreso de la República, todos ustedes, de todos los colores, de todos los sectores, fueron elegidos por 20 millones de colombianos. Es decir, en el Congreso sí hay una representación nacional. Entonces ahí es cuando uno se pregunta si el presidente Petro quiere desconocer un poco la otra voluntad popular que fue elegirlos a ustedes como senadores y representantes. Así es, Diego, nosotros sentimos, y por eso decía yo que el presidente se equivocaba en la forma de leer su triunfo en las urnas. Todos entendemos que él tenga la posibilidad de presentar iniciativas, pero pues es indudable que el pacto histórico hoy no tiene mayorías en el Congreso y por esa razón pues tenía que buscar esta coalición que además desde el principio pues sonaba un poco extraña porque pues esos tres partidos, el Partido Liberal, el Partido de la U y el Partido Conservador, que hoy hacen parte de la coalición de gobierno o hacían hasta el día de ayer, pues básicamente habían estado apoyando a Federico Gutiérrez en la primera vuelta presidencial, que es la antítesis ideológica de Gustavo Petro. Y finalmente entran al gobierno y uno hubiera pensado que esa entrada se iba a materializar en una moderación, en una concertación de los contenidos de las reformas, pero lo que vemos es que la ministra y el señor presidente han mantenido esa radicalización y pues el presidente a la hora de elegir entre mantener su coalición y respaldar a esta ministra que tiene un texto radical que se construyó de espaldas a los pacientes, a los médicos, a la academia, pues prefiere apoyar a la ministra. Esto en cierta forma ya lo habíamos visto al interior del gabinete, Diego, en el caso de Alejandro Gaviria, cuando presentó sus reparos, presentó sus críticas al proyecto que iba a presentar la ministra, y el presidente a la hora de elegir entre el ministro técnico que en cierta forma representaba el centro político en el gabinete y la ministra radical Carolina Corcho, decidió darle el espaldarazo a la ministra Corcho y sacar del gabinete a Alejandro Gaviria. Toda esta crisis la generó la reforma a la salud por las posturas de los partidos conservador, liberal y la U, en donde las direcciones de estas colectividades les dicen a sus congresistas, ojo, que no estamos apoyando esa reforma. Pero quiero preguntarle, representante, porque vimos ayer que en la discusión en la Comisión Séptima de la Cámara, pues hubo varias diferencias. Usted está bastante molesto con el presidente de esa comisión, Ahmed Escaf, de quien hay que decir también ha recibido muchas críticas por su falta de experiencia. ¿Qué fue lo que pasó ayer?
Pues realmente yo lo que he estado criticando, Diego, ha sido la falta de garantías que ha dado el presidente Scaf a la hora de discutir esta reforma tan importante para los colombianos. En primer lugar, pues yo siento que él pasó por encima de una proposición que había firmado el Pacto Histórico y que había aprobado él y el vicepresidente de la comisión, que básicamente lo que decía es que se tenían que hacer una serie de audiencias públicas en distintos lugares del país antes de radicar la ponencia, y pasaron por encima de eso acortando las audiencias públicas. Después, él supuestamente había dicho que iba a ser el Congreso y en particular la Comisión Séptima el lugar idóneo para dar los grandes debates en vista de que la ministra había excluido a tantos actores de la construcción del texto. Y entonces nosotros esperábamos que hubiera un debate amplio y democrático, y lo que hemos visto es que el presidente está tratando de pupitrearlo, incluso yendo en contra de las disposiciones de la ley quinta. Él está violando, a mi juicio, el artículo 97, que establece que a los voceros y a los partidos, en teoría, debería dársela hasta 20 minutos, y lo que él hace es que nos da 2 y máximo 3 minutos para poder disertar. Yo entiendo que él tiene una capacidad muy grande para sintetizar. Vimos cómo él controvertía con un exministro de salud en 2 minutos en sus videos de TikTok, y seguramente él tiene un mayor conocimiento de salud que el resto de los congresistas, pero nosotros necesitamos un poco más de tiempo, y él no nos lo está dando, y a mi juicio está vulnerando el principio que debe regir la discusión de cualquier proyecto de ley, que es el principio de deliberación democrática, que además representa las garantías para las minorías, en este caso para la oposición. Y finalmente vimos cómo hundieron, a pesar de que los ponentes, una vez que aprobaron la ponencia positiva de ellos, dijeron que íbamos a discutir en profundidad y con rigor, etcétera, etcétera. Cuando hubo una serie de congresistas que presentaron una proposición para discutir artículo por artículo, también decidieron hundirlo y pretendieron votar en bloque prácticamente el 40% de la iniciativa. Entonces, yo lo que siento es que eso es lo que está tratando de hacer Ahmed Scaf. Yo tuve un poco que exaltarme para garantizar los derechos y que él no siguiera pisoteando a la oposición, y ese es un poco lo que he sentido que ha pasado por parte del presidente Scaf, que, vuelvo a insistir, él pareciera que está recibiendo órdenes del gobierno nacional para pupitrear a como dé lugar una reforma de tanto calado y de tanta trascendencia para los colombianos. Pero es que cada uno sí se pregunta, representante, ¿por qué si un tema como la reforma a la salud, que por supuesto es tan importante porque es la salud de todos los colombianos, empezó a ser discutida tan tarde? Es decir, para nadie es un secreto que ya hay un afán porque los tiempos se están ajustando y se hicieron muchas concertaciones, dice el gobierno, buscar diálogos con los partidos externamente, cuando resulta que el escenario natural para las discusiones es el Congreso. Si hubieran iniciado antes, pues hubieran podido hacer estas discusiones de una manera extensa, de una manera adecuada, y no estarían en estas situaciones. Así es, Diego, pero además una cosa, yo creo que los proyectos de ley pueden ganar legitimidad de 2 maneras. Una es en su proceso de construcción, tratando de que sea lo más amplio posible, donde tengan voz todos los actores, pero la ministra decidió básicamente mantener el proyecto que había redactado en su momento el señor Pedro Santana, hoy tan cuestionado por el tema de las acusaciones de acoso sexual y adicionalmente por haber presentado o haber dicho que tenía unos títulos que no tiene, pero entonces ella decide no hacer ese ejercicio participativo, al punto que ni siquiera hay consulta previa, que ese es uno de los vicios de fondo que yo creo que tiene este proyecto, y al punto que los pacientes, 195 asociaciones por lo menos, que se sintieron excluidos del proceso de construcción de la reforma, tuvieron que construir un texto alternativo y presentarlo en el Congreso. Hemos visto lo que han salido a decir todas esas agremiaciones de talento humano en salud, las asociaciones científicas y la academia, a decir que no están de acuerdo con muchos temas y que tienen unas grandes preocupaciones. Es decir, no logró hacer un ejercicio de concertación y de construcción amplia de la reforma. Y entonces se nos dijo, no se hizo esto, pero vamos a dar la discusión de fondo en el Congreso de Colombia. Y vemos que el presidente Scaf también nos está negando esa posibilidad. Él, la verdad, yo siento que está negando, y mejor dicho, no está siendo imparcial a la hora de hacer su ejercicio como presidente. Yo lo dije a propósito de unos carteles que él tenía en la presidencia de la comisión en la primera sesión que se debatió la reforma a la salud. Lo dije también a propósito de lo que me pareció una canallada con los pacientes que salieron a marchar en contra de la reforma, cuando dijo que supuestamente eran pagos por la CPS. Entonces yo lo que siento es que realmente no nos están dando garantías, y obviamente como es un texto tan malo, un texto tan ilegítimo, además una cosa, Diego, y es yo creo lo que ha hecho que sea tan difícil que se pueda concertar con los partidos de la coalición y la ministra Corcho. Ellos están defendiendo 2 sistemas de salud completamente distintos. Los partidos están defendiendo el sistema de aseguramiento en salud que tenemos hoy por hoy, y la ministra pues quiere replicar un poco las experiencias de aquellos
países que tienen sistemas nacionales de salud. Y obviamente es muy difícil que eso se pueda conciliar, que eso se pueda concertar, y lo que está terminando siendo, mejor dicho, lo que está quedando plasmado en los textos que se van a discutir, que además no hay claridad sobre esos textos, y yo también planteé que había irregularidades en ese sentido, básicamente es un Frankenstein que no deja contento a nadie, y lo que sí va a hacer es que va a poner en problemas la salud de los colombianos. Esta pregunta parecería obvia, pero ¿por qué cancelaron la sesión de hoy? Estaba programada para las 8 de la mañana y a las 7:30 anunciaron que se cancelaba sin una nueva fecha. Diego, pues yo siento que esta ha sido la forma en que el gobierno dilata la discusión de la iniciativa cada vez que no tiene claridad sobre si tiene o no tiene los votos. Esto lo vimos la semana pasada, se supone que tenemos que continuar el debate el día jueves, deciden cancelar la sesión, parece que consiguen los votos entonces para que se pudiera realizar la sesión el día martes, y el día de hoy se tenía que seguir tramitando supuestamente, y vemos que lo vuelven a ampliar. Pero además esto va en contravía, Diego, de lo que dice el gobierno. Supuestamente dicen que no tienen tiempo para que pueda haber una discusión amplia, no nos dan la palabra más que 2 minutos o 3 minutos para un tema tan sensible, pero al mismo tiempo cancelan sesiones, posponen sesiones, y obviamente pues yo estoy tomando nota de todo eso por si esto llega a ser aprobado, para presentarle estas pruebas y todos estos elementos de juicio a la Corte Constitucional, porque yo creo que realmente aquí el gobierno y en particular el señor Escaf están violando la Constitución y la ley. Sí, entonces en este sentido el debate podría ser mañana, si las cosas salen bien, digamos. Pues yo creería que en este momento es difícil que lo puedan lograr. Hemos visto, mejor dicho, que realmente hay más molestia con la manera en que el presidente Escaf está manejando la sesión. Yo creo que como están las cosas, y sobre todo después de esta bomba atómica que lanzó el presidente el día de ayer, muy seguramente la discusión, si se reanuda, va a tener que reanudarse la próxima semana. Hemos visto que los integrantes del Partido Conservador, yo por lo menos oí algunos de ellos, en teoría pues entrarían nuevamente a la votación y votarían negativamente al articulado, y ahí no tendrían los votos suficientes para sacar adelante pues un elemento esencial de cualquier reforma, que es el articulado. Entonces yo la verdad creo que es difícil que citen para mañana, pero pues en este trámite tan accidentado que está adelantando el señor Ahmed Escaf, creo que todo puede pasar. Así que no canto victoria de que se haya hundido, y todavía no sé cuándo, como tú lo señalas, van a volver a citar. Pero los tiempos darán, porque ya la próxima semana, el 1 de mayo es festivo, estaríamos hablando del 2 de mayo. Si se aprueban esa semana del 2, ¿alcanzan los tiempos? Pero además va a enfrentar un problema grande el gobierno y no la coalición, porque ya pues no sé si va a seguir existiendo. Ya no coalición. hay, según el presidente. Según el presidente ya no hay, pero el gobierno va a enfrentar un problema grande, y es que dejó que se le acumularan muchos proyectos. Entonces, ¿qué sucede? Hay un plazo perentorio para la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, que si no se aprueba tiene que salir por decreto, y todos los elementos que tienen reserva legal pues quedan en la práctica pues sin sustento. Entonces, la próxima semana, en teoría, vamos a tener la discusión del Plan Nacional de Desarrollo en plenaria todos los días desde temprano. Entonces yo veo que la cosa no está sencilla. Vamos a ver qué termina sucediendo. Bueno, pues ahí está, veremos a ver qué pasa. Representante Andrés Forero, gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana. Diego, ustedes muchísimas gracias. Un saludo para todas las personas que nos ven en este momento. Un abrazo, y para ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben, la cita es a través de todas nuestras redes sociales. Ingresen por favor a www.semana.com para que se enteren allí de todo lo que ocurre en Colombia y en el mundo. Además, cuando ingresen a YouTube, denle en el botón de suscribirse para que les lleguen todas las notificaciones del trabajo que hacemos para ustedes. Que tengan buen día.